Los robots son cada vez más solicitados, pues son creados para cumplir funciones específicas y en su mayoría son necesarios para ayudar a los seres humanos. En estos tiempos, muchas compañías están desarrollando y mejorando constantemente los robots. Muchas versiones han sido lanzadas, pero todavía no ha llegado ningún robot verdaderamente inteligente y autónomo, que sea capaz de aprender por sí solo. Es por eso que en esta oportunidad te voy a mostrar esta recopilación con los 8 increíbles robots más avanzados del mundo. Antes de continuar, he notado que muchas personas ni siquiera reciben una notificación cuando he subido un nuevo video, y eso es triste. Solo asegúrate de tener la campanita activada. Si está desactivada te vas a perder todos los videos nuevos que suba, y tú y yo no queremos eso, así que actívala ahorita. Bueno, ahora sí, comencemos. Allá por el año 2008, un aterrador robot arácnido recorrió las calles de Liverpool, con un peso de más de 35 kilos y con una altura de más de 15 metros. La muestra del arácnido forma parte de una exhibición teatral organizada en Inglaterra, para la celebración de la ciudad de Liverpool como la capital europea de la cultura. Más de 20.000 personas vieron este gigantesco robot caminar por sus calles y se deleitaron con el espectáculo callejero que se montó en la noche. Fabricar esta araña robótica costó más de $2 millones, y desde su aparición ha habido protestas de personas que son aracnofóbicas, por el problema que este robot arácnido puede llegar a causar a la gente con fobia a las arañas. La compañía Boston Dynamics ha mostrado al mundo su creación, un robot llamado Handlet. Este cuenta con 2 ruedas y mide más de 2 metros de alto y puede recorrer hasta 15 km por hora. Este robot es capaz de realizar maniobras casi imposibles, giros acrobáticos y levantar cargas pesadas. También puede moverse independientemente, gracias a sus 2 piernas con ruedas, y lo que suena aún mejor es que es capaz de saltar obstáculos de más de 1 metro. Wow, en serio, este robot es todo un ninja. ¿Tú qué opinas? Wow, me quedé sin palabras. Si tú también pensaste que si este robot era falso, pues déjame decirte que no eres el único. Yo también lo pensé. Pero la buena noticia es que este robot es 100% real. Tanto fue el apego de las películas de Transformers que una empresa de Turquía llamada LED Vision ha empezado a fabricar los llamados Letrons, que son capaces de transformarse de coches a robots. Así es, tal como lo escuchaste, muy pronto los Transformers estarán caminando por nuestras calles. Hasta ahora se ha creado un prototipo llamado Antimon, para la cual usaron un BMW rojo, el cual solamente puede ser manejado por control remoto. Un punto negativo para este coche es que no tiene espacio para pasajeros en su interior, y mucho menos posee armas, pero de seguro con el pasar del tiempo lo irán mejorando. ¿Te acuerdas de esa película de Gigantes de Acero? Pues al parecer una empresa llamada Megabots hizo este sueño realidad, aunque con una cierta diferencia. Tú eres el piloto que está dentro. Este increíble robot mide 4 metros de altura y un peso aproximado de 6 toneladas. Además, incorpora cañones que dispara bolas de pintura a casi 300 km por hora. En la empresa Megabots querían construir el primer robot gigante de combate de la historia, pero su campaña no funcionó. Y el proyecto se retrasó el tiempo suficiente como para que una empresa japonesa construyera antes un robot gigantesco de combate. Llegado a tal punto, a Megabot solo le quedó desafiar a los japoneses, a un duelo de robots gigantes de combate nunca antes visto. Pero para que el MK2 sobreviva a un combate mano a mano, se necesita agregarle aún más cosas. Entre ellas un blindaje pesado, más potencia de fuego, actualizar su hidráulica, elevar su velocidad máxima y actualizar su unidad de energía. También están intentando hacer el robot más seguro, para que los pilotos humanos que se sientan en la cabina de mando se sientan más protegidos. ¿Alguna vez has querido tener un robot gigante? Pues ahora puedes comprar uno en Amazon, pero no es un robot cualquiera, sino uno al estilo Iron Man, de 3 metros de altura y 4 toneladas. El robot cuesta un poco más de $1 millón,
por lo que pocos tendrán el lujo de poder meterse dentro de este robot y sentirse como todo un gigante indestructible. Sus brazos están articulados y se maneja mediante un mando que imita sus movimientos en la cabina. El brazo izquierdo, aparte de sujetar los objetos, incorpora 2 ametralladoras, capaces de disparar 6000 balas pequeñas de plástico por minuto. Para activar esta arma, la cabina dispone de un sistema de puntería y una cámara de reconocimiento facial. Esta empresa japonesa aceptó el desafío de Megabots de hacer un combate épico con estos 2 robots gigantes. Quedan muchos detalles por pulir, pero por el momento no se sabe la fecha exacta de la batalla, ni el escenario en donde tendrá lugar, el primer gran combate de robots gigantes de la historia de la humanidad. Así que si estás tan ansioso como yo de ver este combate de robots, comparte este video para que así este combate se dé lo más pronto posible. Si creíste que ya lo habías visto todo, pues no. Este robot, aunque parezca de ciencia ficción, es 100% real. Fue creado con el objetivo de ayudar a limpiar la central nuclear de Fukushima. El responsable de esta máquina de 4 metros de altura es la empresa robótica Korea Future Technology. Simplemente para hacerlo andar, el piloto tiene que estar dentro de la cabina de cristal para controlarlo todo desde ahí. Este robot puede mover los brazos y caminar hacia adelante y atrás, pero aún no lo hace por sí solo. Necesita estar sujetado a una viga en el techo y unos cables para que no se caiga. Otra desventaja es que no funciona a batería, sino que necesita estar alimentado constantemente a una energía eléctrica para poder funcionar. Claro que todavía es un prototipo, y cada día lo están mejorando. Así que dime, ¿te gustaría que este robot entre en el desafío de combate de Megabots? Porque realmente sería muy épico, ya que es mi robot favorito, y quisiera que esté en el combate. Y también dime, ¿qué robot crees que gane? ¿Con quién estás? ¿Con los japoneses o los americanos? O si en todo caso llegas a entrar este robot, estarías con los coreanos. Así que déjame tu comentario aquí abajo apoyando tu robot favorito. Tampoco te olvides de suscribirte a mi canal y decirme qué te pareció este video, si quisieras que haga una segunda parte y esas cosas. Y bueno, esto fue todo por hoy, nos vemos en la próxima. Watch another cat video on YouTube or make your childhood dreams come true. What's it gonna be?